Acá tenemos una monedita, que es una Portulacaria afra, ya está disciplinada. Esta tiene 3 años más o menos. Sí. Esto es un buxus, que es un arbusto Sí. que la gente lo usa mucho para cerco o para decorar. Es un arbusto que se adapta muy bien al bonsái, porque es bastante rústico. Ahí lo vemos de cerquita. Sí. Contame acerca de ellos, el riego, cuáles son los cuidados, los tenemos que tener al sol, los tenemos que cuidar de las heladas, ¿cómo es? Y cada planta tiene su cuidado diferente de acuerdo a la especie, ¿no? Sí. Una monedita, por ejemplo, sabemos que no tiene que estar en la helada. Bien. ¿No? El buxus es mucho más resistente, si bien tenemos que tener cuidado que no se nos helen las raíces en invierno. Ahora yo después voy a hablar del sustrato y del tema del riego. Bien. Después acá tenés un caldén. Un caldén. Este lo voy a dejar para el último. Bueno. Acá tenemos un aguaribay o gualeguay, como lo conocemos acá. Ay, me gusta este sistema que gire. ¿Lo alcanzás a tomar? La torneta se usa mucho en el bonsái para cuando trabajás, alambrás, podás. Bien. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener estos arbolitos? Bueno, estábamos hablando recién, depende de la especie. Sí. Si bien, por ejemplo, un aguaribay, un gualeguay es readaptable a todos los climas, al calor, al sol, a las heladas, al frío, al viento. No es lo mismo en la naturaleza que cuando vos los tenés en una maceta con un sustrato como es este, que no es tierra. Claro. Es un sustrato inorgánico que se llama puzzolana. Sí. Entonces vos a través de este sustrato podés adaptar cualquier especie, porque venga de donde venga, va a ir a parar a puzzolana. La puzzolana, como ya dije, es inorgánica, entonces carece de nutrientes. Bien. Entonces vos, a través de fertilizantes, a su debida época, ¿no? Del año, se le dan los nutrientes necesarios. Hay especies que necesitan más que otros tipos de nutrientes. Por ejemplo, no es lo mismo un cítrico que un buxus, por ejemplo, o un gualeguay que necesita mucho menos nutrientes. Este, por ejemplo, es un caldén. Sí. ¿Tiene unas espinas? Sí. Importantes. Sí, es un caldén. Es un árbol de acá, autóctono. Bien. El caldén... este es un acodo aéreo. El caldén, como sabemos, no resiste los trasplantes. Ah, bien. No resiste sacarlo de la naturaleza. En bonsái, sacar un árbol de la naturaleza se llama yamadori. ¿Cómo es? Yamadori. Yamadori. Bien. ¿Puedo hacer japonés? Cualquier planta? ¿Puedo tomar una ramita y hacer un bonsái o no? ¿O lleva su proceso? Tiene un proceso de adaptación. Bien. Vos podés hacer, no podés hacer un bonsái, ponele de malbón. Claro, bien. Y no todas las plantas se dan de esquejes, de ramitas. Por ejemplo, uno puedes cortar una rama de aguaribay y clavarlo y que enraice, es muy raro. Sí podés, por ejemplo, el buxus se reproduce bien de esquejes, pero también primero hay que hacerlo enraizar, adaptarlo en una maceta de cría como esto. ¿Ves que esto es una maceta plástica? Sí. Que por un motivo tiene que tener esta forma. Bien. Es para que las raíces busquen hacia adentro. Sí. Una vez adaptada, por ejemplo, este acodo yo lo hice este año. Entonces ahora lo tengo que adaptar a la puzzolana. Ya nació, digamos, en puzzolana. Sí. Si bien el bonsái tiene una técnica determinada, tiene que es largo, trataré de resumir. Sí. Tiene que tener una determinada estructura de ramas, de ubicación de ramas. Cuando hacemos acodos o yamadori, que es lo que se llama a sacar de la naturaleza, tenemos que trabajar con el material que tenemos y tratar de darle la forma más parecido a la estructura, digamos, del bonsái japonés. Sí. Lo que tiene esto es que vos, es un arte que al ser un ser vivo, vas a estar toda la vida dándole forma y haciéndole cambios. Este año le formaste una copa acá y el año que viene no te gustó, le podés podar esta rama y dejar que crezca esta y formar la copa acá, darle otra forma.
¿Cómo hago yo que desconozco? ¿Cómo hago un bonsai yo en casa? A ver, tírame tips para que yo diga, bueno, yo quiero hacer un bonsai. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que necesito para el arranque? ¿Y cuáles son los cuidados que tengo que tener en el inicio, justamente? Y, bueno, ¿cuál es el producto final? ¿Cuánto tiempo puede durarnos un bonsai, por ejemplo? Bueno, pará, sí. te respondo de alguna de las preguntas. Para arrancar un bonsai, sí. Lo primero es conseguir una planta que esté adaptada, que tenga ramificación baja, primero. Bien. Porque no vas a hacer un bonsai con una planta flaca y larga. Tiene que ser algo como esto. Sí. ¿Ves? Bien. Un árbol o arbusto que sea chiquito y una especie fácil. No vas a elegir una autóctona, que es difícil, pero sí, por ejemplo, un buxus, una portulacaria, un jade, son plantas que se adaptan, si bien les tardan en ser bonsai, son fáciles de cuidar. Primero eso, que tenga ramificación baja. Sí. Después se pone primeramente en una maceta de cría. Sí. No va directamente acá. No van a las macetas esas lindas de así cerámica. De cerámica. No van de cerámica. Puede ser una maceta, puede ser un balde cortado por la mitad, un contenedor, un tupper sí. de helado, cualquier cosa plástica para adaptar a la puzzolana. Sí. Este trasplante de tierra a puzzolana se hace generalmente en primavera, cuando la planta empieza con la actividad de la savia. Sí. Por más que sea la planta perenne, siempre hay una retracción de savia durante el invierno. Se le quita despacito toda la mayor cantidad de tierra posible, se pasa a puzzolana. Y de ahí se tiene un año más o menos, 2, depende de la especie. Hay especies que necesitan trasplante más rápido, hay otras que pueden estar 6, 7 años en la misma maceta. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que yo tengo que tener justamente? Porque hablaba, si yo quiero esta copa, quiero la otra copa, ¿cómo hago justamente para no secarlo, por ejemplo, o que no se me muera el bonsai? La forma de la copa sí. Se le da con alambre. Como esta que está acá. Yo no traje nada ahora, bueno. Pero nada alambrado. No. Este, por ejemplo, y este ya estuvieron alambrados. Sí. Es una técnica que se hace con alambre de aluminio, que es sí. blando. Sí. Me voy a mostrar. Pará. Sí, acuérdense que estamos en vivo, así que tengan paciencia. Se alambra, sí. Qué lástima que no traje alambre. Se alambra, ponele 2 ramas sí. y se pone en la posición que vos querés que quede esa rama. Sí. Y se deja, depende de la especie, hay especies que son más flexibles que otras. Hay algunas que se prestan más para el alambrado que otras, porque corres el riesgo también de romper o de quebrar una rama. Esta es bastante flexible. Y se deja, depende, 2, 3, 4 meses, lo que te permita la rama. Después se saca el alambre y la rama tiene que quedar en la posición que vos querés. Si vuelve, porque algunas son muy elásticas, si vuelve a la misma posición, se vuelve a alambrar y capaz que estás 2 años tratando de disciplinar un árbol. Bien. Si en ese disciplinar que voy haciendo, esta rama se me quebró, ¿puedo armar otra planta o no? Una vez que se cayó, no la puedo hacer más. No, por eso la especie, si la especie te lo permite, por ejemplo, como sí. esto. Como esa, por ejemplo. Esto se te cae una hojita y agarra. Bien. Esto no. Nada. Perdiste la rama y hay que esperar o que brote. Esto lo quebrás acá y el gualeguay explota por todos lados. Si se te quebró acá, te va a salir otra rama acá y bueno, habrá que armar. Esto requiere de paciencia, porque no vas a tener un bonsai en una vez que lo trabajaste.